Hay momentos en la vida en los que una madre entiende algo que nadie más ve. No hay gritos, no hay denuncias, solo una sensación en el pecho que no te deja dormir. Mercedes tenía 56 años y llevaba 30 trabajando con la justicia. Pero aquella tarde entendió algo que ningún expediente le había enseñado. Y supo que, si no actuaba en ese instante, su hija podría no sobrevivir. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para más casos reales de justicia familiar. Soy Laura Mendoza, jueza especializada en violencia de género en Madrid desde hace 12 años. He visto casos que rompen el corazón, mujeres golpeadas, amenazadas, aterrorizadas por parejas que un día juraron amarlas. El caso de Mercedes Ruiz y su hija Beatriz rompió ese patrón. A veces viene de una madre que conoce el sistema por dentro y sabe exactamente cuándo y cómo activarlo. La historia comienza en abril de 2022, un día soleado de primavera, cuando Beatriz Ruiz, 28 años, diseñadora gráfica prometedora, se casó con Álvaro Núñez, 32, arquitecto aparentemente exitoso. La ceremonia fue pequeña, íntima, 50 invitados, una iglesia modesta del barrio de Chamberí, recepción en un restaurante cercano. Mercedes Ruiz, madre de Beatriz, sentada en la primera fila mirando a su hija caminar hacia el altar, sintió algo extraño. No la alegría pura que esperaba, no la satisfacción de una madre viendo a su hija encontrar el amor, sino una inquietud profunda, persistente. Era una incomodidad persistente, una sensación que no desapareció ni siquiera cuando la ceremonia terminó. Mercedes tenía 56 años ese abril. Había trabajado en la Fiscalía Provincial de Madrid durante 30 años, comenzando como mecanógrafa a los 26, ascendiendo con el tiempo a secretaria judicial principal. Durante 30 años había visto de todo, y había aprendido algo esencial. Los casos graves casi nunca empiezan con golpes. 30 años aprendiendo a reconocer patrones, a leer personas, a confiar en sus instintos. Y sus instintos le decían que Álvaro Núñez no era quien parecía. A simple vista Álvaro no levantaba sospechas. Guapo, 1,80 m, complexión atlética, cabello oscuro siempre peinado, ojos verdes, sonrisa encantadora, educado, título en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, trabajando en una firma prestigiosa. Atento, sostenía la puerta a Beatriz, traía flores, enviaba mensajes dulces. Respetable, familia de clase media alta, padres profesores universitarios, hermana médico. Pero Mercedes notaba cosas pequeñas. La manera en que Álvaro miraba a Beatriz, no con amor tierno sino con una posesión intensa. La forma en que la interrumpía cuando hablaba. Correcciones sutiles pero constantes. Cómo sonreía demasiado ampliamente cuando otros miraban. Pero su expresión se enfriaba cuando pensaba que nadie observaba. La manera en que su mano apretaba el brazo de Beatriz. No una caricia gentil, sino un agarre firme, controlado. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero suficientes para alguien que sabía observar. Pero Mercedes había pasado 30 años leyendo el lenguaje corporal de testigos, acusados y víctimas. Sabía reconocer las banderas rojas. Había intentado hablar con Beatriz antes de la boda. Una conversación cautelosa, indirecta. ¿Estás segura sobre Álvaro, cariño? Se conocen solo desde hace un año. Mamá, lo amo. Nunca me he sentido así por nadie. ¿Pero lo conoce realmente? ¿Quién es él cuando no está mostrando su mejor cara? Es maravilloso, mamá. Perfecto. Me cuida, me protege, me hace sentir especial. Protege. ¿De qué necesitas protección? Es una forma de hablar, mamá. No seas paranoica. Beatriz, he trabajado en la fiscalía 30 años. He visto a muchos hombres como Álvaro, encantadores por fuera, controladores por dentro. Álvaro no es muchos hombres, es diferente, y duele que no puedas estar feliz por mí. Mercedes había retrocedido. No quería alejar a su hija. Esperaba estar equivocada. Rezaba por estarlo. Pero no lo estaba. Los primeros meses de matrimonio parecieron ir bien. Beatriz y Álvaro se mudaron a un apartamento nuevo en Salamanca. 2 dormitorios, balcón, una renta alta que Álvaro insistió podían pagar con sus salarios combinados. Mercedes los visitaba cada 15 días. Beatriz lucía feliz, al menos en la superficie, pero diferente, menos brillante, menos ella. ¿Todo bien, cariño?, preguntaba Mercedes. Perfecto, mamá.
El matrimonio es un ajuste, pero bien. ¿Ajuste? Normal. Álvaro tiene preferencias sobre cómo mantener la casa, cómo preparar las comidas. Estoy aprendiendo. Sus preferencias y las tuyas, mamá. Es compromiso. Las relaciones requieren flexibilidad. Pero Mercedes notaba más cosas. Beatriz había dejado de salir tanto con sus amigas. Álvaro prefiere que pasemos tiempo juntos, explicaba. Vestía diferente, menos colorido, más conservador. Álvaro piensa que es más profesional, decía. Había abandonado un proyecto de diseño personal que amaba. No tengo tiempo entre el trabajo y la casa, se justificaba. Pequeños cambios. Beatriz empezaba a desaparecer en pequeños gestos cotidianos. Mercedes reconocía el patrón: aislamiento, control, manipulación, fases tempranas del maltrato psicológico. Pero Beatriz defendía a Álvaro con firmeza, y sin evidencia concreta de abuso, sin una solicitud de ayuda por parte de su hija. Mercedes no podía intervenir, solo podía observar, preocuparse y esperar. El primer signo físico llegó en julio de 2022, 3 meses después de la boda. Mercedes fue a visitarlos para almorzar. Beatriz apareció en la cocina vestida con mangas largas, aunque era pleno verano en Madrid, 38 grados afuera. ¿No tienes calor?, preguntó Mercedes. No tanto, en la oficina siempre hace frío, ya me acostumbré a la manga larga. Pero cuando Beatriz alcanzó un plato del estante alto, la manga se deslizó lo suficiente como para revelar un moratón feo en la muñeca, azul violáceo. La forma de unos dedos se distinguía con demasiada claridad. Mercedes sintió que el estómago se le hundía. Beatriz, ¿qué es eso? Beatriz bajó la manga de inmediato. Nada, mamá, me golpeé con el escritorio. Ese moratón tiene forma de mano. No, es solo el ángulo. Últimamente estoy torpe. Beatriz, mamá, basta. La voz se le elevó por primera vez. No todo es un caso criminal. No analices cada cosa. Estoy bien. Pero no lo estaba. Mercedes lo sabía. Y también sabía que una confrontación directa en ese momento solo haría que Beatriz se cerrara más, que defendiera más a Álvaro. Necesitaba otra forma de actuar. El mes siguiente, agosto, Mercedes volvió a visitarlos. Esta vez notó algo distinto en el comportamiento de Álvaro. Cuando llegó él estaba en casa, algo inusual porque normalmente trabajaba los sábados. Saludó a Mercedes con cortesía, pero con frialdad. Durante el almuerzo dominó la conversación. Habló de proyectos de arquitectura, clientes importantes, logros profesionales. Cuando Beatriz intentó mencionar un nuevo proyecto de diseño, Álvaro la interrumpió sin mirarla. Beatriz está aprendiendo a enfocarse en trabajo remunerado de verdad, no en hobbies. El diseño gráfico es trabajo real, respondió Mercedes con cuidado. Por supuesto. Pero el tiempo libre de Beatriz debe usarse de manera más productiva. La casa requiere atención. Una esposa tiene responsabilidades. ¿Responsabilidades de esposa?, repitió Mercedes, controlando el tono. Sí, la sociedad moderna puede decir lo contrario, pero la biología y la tradición tienen razón. Los hombres proveen y protegen, las mujeres nutren, crean el hogar. Así ha funcionado durante miles de años. Beatriz miraba su plato, silenciosa, incómoda. Mercedes quiso gritar, quiso decirle que ese discurso era exactamente el que escuchaba una y otra vez en los expedientes de maltrato, pero se contuvo. Discutir allí solo empeoraría la situación de su hija. Bueno, dijo neutra. Cada pareja encuentra su propio equilibrio. Álvaro sonrió, satisfecho. Exacto. Y nosotros ya encontramos el nuestro. Después del almuerzo, Mercedes intentó quedarse a solas con Beatriz, pero Álvaro siempre estaba cerca. Cuando finalmente Mercedes se marchó, él la acompañó hasta la puerta. Mercedes, dijo en voz baja sin sonrisa, aprecio tu interés por el bienestar de Beatriz, pero ahora estamos casados. Ella es mi responsabilidad. Las visitas tan frecuentes pueden ser perturbadoras. Tal vez sería mejor reducirlas a una vez al mes. Beatriz es mi hija. La visitaré cuando quiera. Claro, solo es una sugerencia. La sonrisa volvió, pero los ojos permanecieron fríos. Ya sabes cómo es. Los recién casados necesitan espacio. Estoy seguro de que lo entiendes. Era una amenaza velada. Mercedes la reconoció al instante. Álvaro estaba estableciendo límites, controlando el acceso, un comportamiento clásico. Esa misma semana,
Mercedes llamó al inspector García, un colega de la fiscalía con el que había trabajado durante décadas. Miguel, necesito que revises algo. Dime, Álvaro Núñez Ortega, 32 años, arquitecto, tiene antecedentes. Miguel tecleó unos segundos. Nada. Registro limpio. ¿Denuncias previas por violencia de género? No en el sistema, pero ya sabes cuántas nunca llegan a denunciarse. ¿Puedes verificar de manera informal? ¿Exparejas, exnovias? Mercedes, eso es complicado. Sin denuncia formal no puedo investigar legalmente. Lo sé, pero puedes hacer preguntas discretas. Por favor, Miguel, es mi hija. Miguel conocía a Mercedes desde hacía 30 años. Sabía que no pedía favores sin un motivo serio. Veré qué puedo hacer. Una semana después Miguel llamó. Hablé con un colega de otra comisaría. El nombre de Álvaro Núñez apareció hace unos 3 años. Una exnovia llamó para denunciar una agresión, pero después no presentó la denuncia formal. Dijo que había sido un malentendido. El nombre de la exnovia, Daniela Torres. Pero Mercedes, sin denuncia formal no hay nada, y no puedes contactarla sin una causa legal. Lo entiendo. Gracias, Miguel. Mercedes ya tenía la confirmación que temía. Álvaro tenía un historial. Ahora necesitaba encontrar a Daniela Torres, advertir a Beatriz, construir algo sólido, pero con extremo cuidado, porque cualquier presión mal calculada podía provocar que Álvaro escalara. Septiembre de Mercedes visitó a Beatriz, ahora solo una vez al mes como Álvaro había sugerido. Su hija se veía peor, había perdido peso, tenía ojeras, se sobresaltaba con ruidos repentinos. ¿Cómo estás, cariño? Bien, mamá, solo cansada, trabajo mucho. ¿Y Álvaro? Bien, es un buen esposo. La respuesta salió automática, casi ensayada. Beatriz, ¿puedo preguntarte algo con total honestidad? ¿Qué cosa? ¿Álvaro alguna vez te lastima, físicamente? Beatriz palideció. ¿Por qué preguntarías eso? Porque soy tu madre, y porque llevo 30 años en la fiscalía viendo casos de maltrato. Reconozco las señales. No hay señales porque no hay nada. Álvaro me ama. El amor no duele. Beatriz, el amor no controla. El amor no aísla. Mamá, estás proyectando tu trabajo en mi vida personal. No todo hombre es un criminal. Álvaro es bueno conmigo. Entonces muéstrame los brazos. ¿Qué? Si no hay nada que esconder, muéstrame los brazos. Beatriz se levantó de golpe. Esto es ridículo. Necesitas irte, mamá. Beatriz, vete, gritó, por primera vez en su vida. Vete y no regreses hasta que puedas respetar mi matrimonio. Mercedes salió con el corazón hecho pedazos. Había presionado demasiado. Álvaro, con toda probabilidad, ya había preparado a Beatriz para ese momento, sembrado defensas, asegurado su lealtad. Mercedes reconoció lo que estaba ocurriendo porque ya lo había visto antes, demasiadas veces. Víctimas defendiendo a sus abusadores con fiereza, impulsadas por una mezcla imposible de desenredar. Amor, miedo, vergüenza, esperanza de cambio. Durante los 2 meses siguientes, septiembre y octubre, Mercedes no volvió a ver a Beatriz. Las llamadas no se contestaban. Los mensajes recibían respuestas breves, frías. Álvaro había logrado su objetivo, aislarla por completo. Mercedes estaba desesperada. Pensó en denunciar a la policía, pero sin evidencia concreta, sin la cooperación de Beatriz, no había caso. Pensó en confrontar a Álvaro directamente, pero sabía que eso podía poner a su hija en mayor peligro. Se sentía impotente. Y para una mujer que había pasado toda su carrera ayudando a víctimas a obtener justicia, esa impotencia era una agonía constante. Todo cambió la noche del 14 de noviembre. La llamada entró a las 11 de la noche del martes 14. Era Beatriz. Su voz temblaba. Apenas se oía. Mamá, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué pasó? Solo ven, por favor. Álvaro no está. Salió a beber con compañeros del trabajo. Pero volverá pronto. Por favor, mamá. Rápido. Mercedes no lo dudó. Tomó un taxi. Era más rápido que conducir. 20 minutos después, llegó al apartamento de Beatriz. La puerta estaba entreabierta. Beatriz estaba sentada en el sofá, llorando en silencio. Vestía un pijama de mangas largas, aunque el apartamento estaba cálido, el rostro hinchado como de haber llorado durante horas. Beatriz, cariño, ¿qué pasó? Beatriz no respondió, solo empezó a enrollarse las mangas, lentamente.
Sus brazos estaban cubiertos de moratones, viejos y nuevos, superpuestos, azules, púrpuras, amarillos verdosos en proceso de sanar, marcas de dedos, agarres violentos, impactos, una historia de violencia escrita sobre la piel. Mercedes sintió como una furia absoluta le quemaba por dentro, pero mantuvo la voz calmada. ¿Desde cuándo? Desde agosto, la primera vez fue en agosto, después de la pelea por tu visita. Dijo que estabas interfiriendo, que necesitaba corregir mi comportamiento. Me empujó contra la pared. Luego lloró, pidió perdón, prometió que nunca volvería a pasar. Pero continuó, sí, cada vez que discutíamos, y cada vez yo pensaba que había hecho algo mal, criticaba la comida, la limpieza, que mirara a otro hombre, cualquier cosa, empujones, agarrones, sacudidas. Una vez me golpeó, aquí, señaló una costilla, y el gesto le arrancó una mueca de dolor. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 semanas. Pensé que me había roto una costilla, pero no fui al médico. Álvaro dijo que si denunciaba, sería mi palabra contra la suya, y él es un arquitecto respetable, yo solo una diseñadora freelance que claramente es inestable. Beatriz, tenemos que denunciar, ahora, mientras él está fuera. No puedo, mamá, tengo miedo. Si la denuncia no prospera, volverá peor. Y me ama, mamá. Sé que suena loco, pero cuando no está enojado es dulce. Me recuerda al hombre que conocí. Pienso que tal vez puedo ayudarlo a cambiar. Beatriz, Mercedes tomó el rostro de su hija entre las manos. He visto a demasiados hombres prometer que cambiarían por amor. Ninguno cambió. Algunos aprendieron a pedir perdón mejor, otros a golpear con más cuidado. Tú no puedes salvarlo, pero yo sí puedo salvarte a ti. ¿Cómo? Déjame tomar fotos. Ahora, de los brazos, de la costilla, sí hay marca de todo, evidencia. Aunque hoy no denuncies, tendremos documentación. Y déjame contactar a alguien. ¿A quién? Álvaro tiene antecedentes. Agredió a una exnovia hace años. Ella puede testificar, fortalecer el caso. ¿Tiene antecedentes? El shock se reflejó en el rostro de Beatriz. Sí, lo confirmé hace meses. ¿Y no me lo dijiste? Intenté advertirte, pero no querías escuchar, y legalmente no podía revelar información del sistema sin una denuncia formal. Beatriz procesó la información en silencio. Si tiene antecedentes, significa que no soy la única, significa que esto es quien él es. Sí, y no va a cambiar, no sin ayuda profesional intensiva. Y honestamente, Beatriz, incluso con ayuda el pronóstico es pobre. Los abusadores rara vez cambian porque disfrutan del poder y el control. No es una rabia incontrolable, es una elección. Beatriz rompió a llorar con más fuerza. Lo amaba tanto, pensé que era mi persona. Lo sé, cariño, pero esa persona era una máscara. El verdadero Álvaro es esto. Mercedes señaló los moratones. ¿Qué hago? Primero las fotos, después podrás decidir los siguientes pasos, pero la evidencia documentada es crucial. Beatriz asintió. Mercedes sacó el teléfono y comenzó a fotografiar cada moratón, cada marca, de forma sistemática, cuidadosa. Terminó justo cuando escucharon el sonido de la llave en la puerta. Álvaro estaba regresando. Beatriz entró en pánico. Mercedes actuó por instinto. Segundos, una decisión. El baño, susurró Mercedes con urgencia. Ahora, cierra la puerta. Beatriz corrió al baño y alcanzó a cerrarla justo cuando Álvaro entró al apartamento. Estaba borracho, no completamente, pero lo suficiente. Pasos apenas inestables, ojos vidriosos, un olor fuerte a alcohol. Vio a Mercedes, se detuvo. Su expresión pasó de la sorpresa a una furia contenida. Mercedes, qué sorpresa tan desagradable, dijo en voz baja, peligrosa. ¿Qué haces aquí a las 11 de la noche? Beatriz me llamó. Necesitaba hablar. ¿Hablar? ¿De qué exactamente? Cosas de madre e hija. No te concierne. Álvaro rió sin humor. Todo lo que concierne a mi esposa me concierne a mí. ¿Dónde está? En el baño. Caminó hacia la puerta y golpeó con fuerza. Beatriz, sal, ahora. Silencio. Beatriz, más fuerte. No juegues conmigo. Sal o rompo la puerta. La puerta se abrió lentamente. Beatriz salió con los ojos enrojecidos, el cuerpo rígido. Álvaro la miró de verdad, y entonces vio las mangas enrolladas, los moratones expuestos. ¿Qué hiciste?
Preguntó con una calma letal. Yo, mamá preguntó si estaba bien, y se los mostraste. No era una pregunta, era una acusación. Álvaro, por favor, ¿qué te dije sobre hablar con ella? ¿Qué te dije sobre nuestra privacidad? Mercedes intervino. Álvaro, cálmate. Calmarme. Se giró hacia Mercedes, el rostro deformado por la ira. Entras en mi casa, interfieres en mi matrimonio, llenas la cabeza de mi esposa con ideas. Ideas como que los maridos no deben golpear a sus esposas. ¿Esas ideas? Fue un error. Mercedes lo supo al instante. Confrontar a un abusador borracho y furioso era peligroso, pero su propia rabia había hablado. Álvaro avanzó hacia ella. Cuidado con lo que dices. La calumnia es un delito. La verdad no es calumnia. Y tengo fotos. El silencio cayó como hielo. Foto de los moratones de Beatriz, documentadas, con fecha y hora, evidencia. Álvaro miró a Beatriz. Dejaste que te fotografiara. Beatriz temblaba. Álvaro, lo siento. ¿Lo sientes? Gritó ya sin control. Traicionas a tu marido y lo sientes. La agarró del brazo con violencia, justo donde los moratones eran más oscuros. Beatriz gritó de dolor. Suéltala, exigió Mercedes. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía? Adelante, será mi palabra contra la suya. Y Beatriz dirá la verdad, que es torpe, que se lastima sola, que yo soy un esposo preocupado y amoroso. Apretó más. ¿No es así, Beatriz? Dile a tu madre lo torpe que eres. Dile cómo inventas historias. Álvaro, me duele. Sollozó Beatriz. Duele porque eres débil. Duele porque no aprendes. ¿Cuántas veces tengo que enseñarte la misma lección? La empujó con brutalidad. Beatriz cayó contra la mesa de centro, golpeándose el costado, justo donde la costilla estaba dañada. Gritó de agonía. Mercedes corrió hacia ella, pero Álvaro le bloqueó el paso. No, tiene que aprender las consecuencias de sus actos. Muévete o llamo a la policía ahora mismo. ¿Con qué? Con tu teléfono. Le arrancó el bolso a Mercedes, sacó el móvil y lo lanzó al otro lado de la habitación. El aparato se estrelló contra la pared. Álvaro avanzó de nuevo hacia Beatriz, que intentaba incorporarse sujetándose el costado. Álvaro, por favor, suplicó ella. No haré nada más. Lo prometo. Demasiado tarde para promesas. La agarró del cabello y tiró de ella hacia arriba. Beatriz gritó. Mercedes reaccionó por puro instinto. 30 años en la fiscalía le habían enseñado una cosa. La evidencia gana los casos. Y ahora necesitaba una que no pudiera ser negada. Su teléfono estaba destrozado. Pero había otro, mientras Álvaro estaba concentrado en Beatriz, zarandeándola, gritándole obscenidades. Mercedes corrió a la cocina. Recordaba haber visto el teléfono de Beatriz cargando sobre la encimera. Lo tomó. Activó la cámara. Comenzó a grabar video. Álvaro no lo notó de inmediato. Estaba perdido en su furia. ¿Pensaste que podías avergonzarme? ¿Pensaste que podías humillarme delante de tu madre? No quería humillarte. La bofetada resonó seca. La cabeza de Beatriz giró por la fuerza. La marca roja apareció al instante. Mientes. Siempre mientes. Esa es tu naturaleza. Engañosa. Manipuladora. Como todas las mujeres. Otra bofetada. Y otra más. Mercedes grababa todo. Las manos le temblaban, pero el teléfono se mantenía firme. La evidencia era clara. Innegable. Álvaro, dijo con voz fuerte. Detente ahora mismo o esto va directo a la policía. Él se giró. Vio el teléfono. Grabando, corrió hacia Mercedes. Ella retrocedió, pero no lo suficiente. Intentó arrebatarle el móvil. Forcejearon. Mercedes pesaba 76 kilos. Álvaro 85. Más alto, más fuerte. En condiciones normales, no habría sido una competente. Pero Mercedes había pasado 30 años viendo violencia de cerca. Sabía que la desesperación da una fuerza distinta. Y tenía algo que Álvaro no tenía, un propósito absoluto. Proteger a su hija. Le dio una patada en la espinilla. Con fuerza, Álvaro gritó y aflojó el agarre apenas un segundo. Fue suficiente. Mercedes giró y corrió hacia la puerta del apartamento. Álvaro se recuperó y la persiguió. La alcanzó cuando ella ya tocaba el picaporte. La agarró del hombro y tiró de ella hacia atrás. Ambos cayeron al suelo. El teléfono salió volando de las manos de Mercedes y se deslizó bajo el sofá. Ella intentó alcanzarlo,
Pero Álvaro ya estaba encima, inmovilizándola. Pensaste que eras lista. Pensaste que podías destruirme. Mercedes no respondió. Gritó. Un grito fuerte, agudo, sostenido. Gritó para que los vecinos oyeran. Álvaro le cubrió la boca con la mano. Cállate, perra vieja. Entonces Beatriz apareció detrás de él. Había logrado ponerse de pie. Sostenía la lámpara de la mesa. La descargó contra la espalda de Álvaro. No lo suficientemente fuerte para romper nada, pero sí para hacerle daño y distraerlo. Álvaro se giró hacia ella, soltando a Mercedes. Ahora tú atacas a tu marido. Se incorporó y avanzó hacia Beatriz. Ella retrocedió, paralizada por el terror. Mercedes aprovechó. Se arrastró hasta el sofá, metió el brazo debajo y agarró el teléfono. Seguía grabando. Presionó detener. El archivo se guardó. Ahora necesitaba enviarlo. Antes de que Álvaro pudiera destruirlo. Abrió WhatsApp, buscó el contacto del inspector García, adjuntó el video, escribió con los dedos temblando. Emergencia. Álvaro Núñez golpeando a mi hija. Dirección, calle Goya 47, 3B. Envía ayuda ya. Enviar el video comenzó a cargarse. Parecía eterno. Archivo pesado. Conexión lenta. Mercedes rezó para que terminara antes de... Álvaro le arrancó el teléfono de las manos. ¿Qué enviaste? Miró la pantalla, vio el nombre de García, vio el video, 98% enviado. No. Intentó cancelar. Demasiado tarde, entregado. ¿Qué hiciste? Gritó. ¿Enviaste eso a la policía? Sí, dijo Mercedes. Y están viniendo. Y vas a ir a prisión. Álvaro palideció. La furia se transformó en pánico. Miró alrededor. Dos mujeres que podían testificar. Un video ya en manos de la policía. Evidencia imposible de negar. Estaba atrapado. Álvaro entendió que ya no tenía salida, y esa certeza lo volvió impredecible. Si voy a prisión, dijo despacio, no iré solo. Agarró un cuchillo del bloque de la cocina. Grande. De chef. Afilado. Por primera vez, Mercedes sintió miedo puro. Había visto demasiados casos de violencia doméstica terminar en homicidio. Esto estaba escalando. Álvaro dijo con cuidado. Aún puedes detenerte. Suelta el cuchillo. Espera a la policía. Será mejor para ti. Mejor, ya enviaste el video. Ya destruiste mi vida. ¿Qué más tengo que perder? Tu libertad eventualmente. La agresión son años. El asesinato son décadas. Decide. Quizá décadas valen el precio de silenciar testigos. Avanzó hacia Mercedes. Ella retrocedió hasta quedar con la espalda contra la pared. No había salida. Beatriz gritó. Álvaro, no. Por favor, ella es mi madre. Tu madre destruyó todo. Se merece esto. Levantó el cuchillo. La puerta se abrió de golpe, y las voces de la policía llenaron el apartamento. 3 policías irrumpieron con las armas desenfundadas. Policía, suelta el cuchillo. Álvaro se giró, desorientado. ¿Cómo? Mercedes lo entendió de inmediato. García había recibido el video, había visto la gravedad, y había enviado a la patrulla más cercana sin esperar. No 30 minutos. 8, porque reconoció la dirección, porque conocía a Mercedes desde hacía 30 años, porque entendió la urgencia. Suelta el cuchillo. Ahora repitió el agente. Álvaro miró el arma en su mano, miró a los policías, miró a Mercedes y a Beatriz. Hizo un cálculo rápido. No podía ganar. El cuchillo cayó al suelo. Esto es un malentendido. Silencio. Manos arriba. Ahora, Álvaro obedeció. Los agentes lo esposaron y comenzaron a leerle sus derechos. Álvaro Núñez Ortega queda arrestado por sospecha de violencia de género, amenazas y agresión. Tiene derecho a guardar silencio. Mercedes se dejó caer en el sofá, temblando aún por la adrenalina. Beatriz corrió hacia ella y se abrazaron con fuerza, llorando, esta vez de alivio. García llegó unos minutos después. Había ido personalmente al ver el video. Encontró a Mercedes consolando a Beatriz, a Álvaro esposado junto a la patrulla, y a 3 agentes documentando la escena. Mercedes dijo con suavidad, ¿están bien? Ahora sí. Gracias, Miguel. Salvaste vidas. El video salvó vidas. Respondió. Es la evidencia más clara que he visto. Álvaro no va a escapar de esto. Llegaron los paramédicos y examinaron a ambas.
Mercedes tenía contusiones y algunos rasguños, donde Álvaro la había sujetado. Nada grave. Beatriz, en cambio, presentaba lesiones más serias, una costilla posiblemente rota, múltiples contusiones nuevas sobre antiguas, un corte en el labio y un ojo que ya comenzaba a hincharse. Necesita ir al hospital, dijo el paramédico. Radiografías de la costilla como mínimo. Voy con ella, insistió Mercedes. Por supuesto. La noche en el hospital fue larga. Las radiografías confirmaron una fractura de costilla. Documentaron todas las lesiones y tomaron fotografías adicionales como evidencia. El médico preguntó de forma directa: ¿estas lesiones son resultado de violencia doméstica? Beatriz por primera vez respondió sin miedo: sí, de mi esposo. Desde hace meses necesitará presentar una denuncia formal. Lo haré, lo prometo. García pasó por el hospital de madrugada. Álvaro está bajo custodia. Mañana será procesado, pero necesito la declaración formal de ambas. ¿Pueden venir a la comisaría? Sí, respondió Mercedes. ¿De qué cargos hablamos? Por ahora maltrato habitual, lesiones y amenazas graves. Con el video y los informes médicos, la fiscalía probablemente añadirá más. Estamos hablando de prisión real. ¿Cuánto tiempo? El maltrato habitual con lesiones puede suponer de 3 a 5 años. Las amenazas con arma, quizá 2 más. En total, entre 5 y 7. Y si se localiza a la exnovia, Daniela Torres, y ella testifica. García hizo una pausa. Si ella confirma un patrón previo de abuso, la fiscalía puede alegar reincidencia como agravante. Eso podría elevar la pena a 8 o incluso 10 años. Entonces hay que encontrarla. Ese ya es trabajo de investigación oficial. El caso está abierto y puedo usar recursos. Déjamelo a mí, pero dime si la localizas. Permíteme ayudar a convencerla de testificar. García lo pensó. No era del todo ortodoxo, pero Mercedes era colega desde hacía décadas, familiar de la víctima y testigo clave. Extraoficialmente sí, oficialmente no escuchaste esto de mí. Entendido. Al día siguiente, miércoles 15 de noviembre, Mercedes y Beatriz acudieron a la comisaría. Prestaron declaración completa, desde las primeras señales de control hasta la agresión final con el cuchillo. Beatriz lloró durante el relato, pero no se retractó. Quiero hacerlo bien esta vez. Quiero que pague por todo. La fiscal asignada fue Mónica Reyes, una mujer de 50 años especializada en violencia de género. Revisó el material, video, fotografías, informes médicos, declaraciones con el ceño cada vez más serio. Este es uno de los casos mejor documentados que he visto, dijo. El video es especialmente demoledor. Muestra agresión en curso, amenazas con arma e intento de destruir evidencia. Con esto y el respaldo médico, tenemos un caso muy sólido. ¿Qué condena puede enfrentar?, preguntó Mercedes. Con lo que tenemos ahora solicitaré maltrato habitual agravado. Mínimo 4 años. Si logramos que una exvíctima testifique y se pruebe reincidencia, podemos llegar a 10. La exnovia se llama Daniela Torres. Intentó denunciar hace 3 años, pero se retractó. ¿Cómo lo sabe? Contactos de la fiscalía. Verifiqué informalmente cuando empecé a sospechar. Mónica asintió. Necesitamos encontrarla. ¿García ya está en ello? Sí. Bien, mientras tanto, solicitaré una orden de protección inmediata para Beatriz. Álvaro no podrá acercarse ni contactar a menos de 500 metros. Cualquier violación implica prisión inmediata. ¿Y la fianza? Me opondré. Amenazas con arma, riesgo de fuga, peligro claro para la víctima. Pero la decisión final es del juez. La audiencia de fianza fue el viernes 17 de noviembre. Yo la presidí. Había leído el expediente completo, el video, los informes, las declaraciones. El caso era claro. Álvaro entró a la sala con su abogado defensor. Joven, con poca experiencia, probablemente asignado de oficio después de que su familia se negara a pagar un privado al ver la evidencia. Señor Núñez, dije, se le acusa de múltiples cargos de violencia de género. ¿Cómo se declara? Inocente. Su señoría respondió con voz firme, aunque el miedo se le notaba en los ojos. He revisado la evidencia preliminar. El video es particularmente contundente. ¿Tiene alguna explicación, señor abogado? El defensor se levantó. Su señoría,
El video muestra un altercado doméstico. Pero el contexto es importante. El contexto justifica golpear repetidamente a la esposa y amenazar a la suegra con un cuchillo. No lo justifica, pero lo explica. Mi cliente había bebido. Estaba emocionalmente alterado. La intoxicación no es una defensa, y estar emocionalmente alterado no excusa la violencia. Lo entendemos, Su Señoría. Solicitamos una fianza razonable con condiciones estrictas. La fiscal Mónica Reyes se puso de pie. Su Señoría, el Estado se opone a la fianza. El acusado mostró violencia extrema. Amenazó a testigos con un arma blanca e intentó destruir evidencia. Representa un peligro claro para la víctima y los testigos. Solicitamos prisión preventiva. Consideré el asunto. Normalmente la fianza procede en casos no capitales, pero el video mostraba una escalada rápida hacia una violencia potencialmente letal, y mi experiencia me decía que muchos agresores liberados regresan para terminar el trabajo. Decisión: se deniega la fianza. El acusado permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. El riesgo para la víctima es demasiado alto. Próxima audiencia en 3 semanas, el 8 de diciembre. La defensa tiene tiempo para prepararse. Álvaro palideció. Su Señoría, tengo trabajo, responsabilidades. Debió pensarlo antes de golpear a su esposa. Se concede además la orden de protección. Prohibido tener contacto directo o indirecto con Beatriz Ruiz o Mercedes Ruiz. Distancia mínima de 500 metros. Cualquier violación conllevará nuevos cargos. ¿Algo más? No, Su Señoría, dijo el abogado. Derrotado. Se levanta la sesión. Al salir de la sala, Mercedes se me acercó. Gracias, Su Señoría, por mantenerlo encerrado. La evidencia hizo la decisión sencilla. Pero Mercedes, mantén la guardia alta. Álvaro tiene aliados. Familia, amigos. Pueden intentar presionar a Beatriz para que retire los cargos. No lo hará, te lo prometo. Asegúrate, si se retracta antes del juicio el caso se cae, y Álvaro quedaría libre. Lo sé. Protegeré a mi hija. Durante las semanas siguientes, Mercedes cumplió su promesa con una determinación feroz. Beatriz se mudó temporalmente con ella. Cambió de número, bloqueó redes sociales. Cuando la familia de Álvaro intentó contactar, el padre llamando, la madre enviando mensajes suplicantes, Mercedes interceptó todo. Beatriz no va a hablar con ustedes. Su hijo es un maltratador. Golpeó, amenazó y casi mata. Tenemos video. Si intentan contactar de nuevo, lo reportaremos por violar la orden de protección. La familia retrocedió, pero contrataron a un abogado privado, Carlos Mendoza, 60 años, décadas de experiencia, caro, eficaz. Mendoza intentó negociar. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable de un cargo menor, agresión simple. A cambio, la fiscalía retira el maltrato habitual. Mónica Reyes fue tajante. El video muestra maltrato claro. Los informes médicos confirman un patrón de lesiones. No hay acuerdo. Vamos a juicio completo. Entonces Mendoza intentó otro enfoque. Un peritaje psicológico demostrará que lo ocurrido fue un episodio aislado. Estrés laboral extremo, no un patrón. Una primera ofensa merece clemencia. No es una primera ofensa si localizamos a Daniela Torres. Eso inquietó a Mendoza. Daniela Torres, ¿quién es? Exnovia de su cliente. Denunció una agresión hace 3 años. Estamos intentando localizarla. Mendoza investigó con rapidez y descubrió que la denuncia había sido retirada. Caso cerrado. No puede utilizarse. Un testimonio voluntario de una víctima previa puede establecer un patrón. Es perfectamente admisible. Comenzó entonces una carrera contrarreloj. La fiscalía buscando a Daniela. La defensa esperando que nunca apareciera. García rastreó a Daniela con paciencia. Los registros mostraban que se había mudado poco después del incidente con Álvaro de Madrid a Valencia, 250 kilómetros al sur. Había cambiado de trabajo, de entorno, de vida. Estaba huyendo. García viajó a Valencia y decidió llevar consigo a Mercedes. Fue una decisión suya, oficial, pero también humana. Daniela abrió la puerta. 30 años, cabello rubio corto, ojos alerta. Al ver la placa de García, su cuerpo se tensó. ¿Qué quiere? Hablar sobre Álvaro Núñez. La puerta estuvo a punto de cerrarse. No tengo nada que decir. Por favor, intervino Mercedes. Soy Mercedes Ruiz. Álvaro se casó con mi hija Beatriz y la golpeó, igual que a usted.
Daniela se quedó quieta. No sé de qué habla. Daniela, sé que denunció hace 3 años. Sé que retiró la denuncia. Sé que probablemente él la amenazó, la manipuló, la convenció de perdonarlo. Pero ahora está en prisión, enfrentando cargos graves. Sin su testimonio, podría recibir una condena menor, salir en pocos años y encontrar a otra víctima, como encontró a mi hija después de usted. Su hija, Beatriz, 28 años, se casaron en abril. Empezó a golpearla en agosto. La semana pasada la amenazó con matarla con un cuchillo. Tenemos video, pero el video solo prueba esta vez. Su testimonio prueba el patrón, que Álvaro es un depredador serial, no un hombre con un problema de ira aislado. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. Yo no puedo revivir todo eso. Lo entiendo, pero puede salvar a la próxima víctima, porque si Álvaro sale pronto habrá otra. Mercedes dio un paso más. Le prometió cambiar cuando lo perdonó, lloró, suplicó, juró que nunca volvería a hacerlo. Daniela asintió en silencio. Hizo lo mismo con Beatriz, y volvió a golpearla. Y otra vez, porque hombres como Álvaro no cambian por promesa, cambian solo cuando enfrentan consecuencias reales. El silencio se alargó. ¿Qué necesitan?, preguntó al fin. Un testimonio formal, que relate qué hizo Álvaro, cuándo, cómo, cuántas veces, que confirme el patrón. Y si testifico, está en prisión, respondió García, y seguirá ahí, tras el juicio, probablemente por muchos años. No podrá acercarse a usted. Daniela pensó unos segundos. Su hija está bien, físicamente se está recuperando. Emocionalmente será un camino largo, pero está viva porque actuamos a tiempo. La próxima víctima puede no tener una madre con 30 años en la fiscalía ni contactos en la policía. La próxima puede no sobrevivir. Eso fue lo que la decidió. Testificar. Daniela Torres prestó declaración formal el 23 de noviembre de 2022, 8 días después del arresto de Álvaro. La fiscal Mónica Reyes documentó todo con extremo cuidado. ¿Cómo conoció a Álvaro Núñez? Comenzó. Daniela respiró hondo. En una aplicación de citas. Parecía perfecto, guapo, educado, arquitecto exitoso. Las primeras semanas fueron un sueño. Flores, mensajes dulces, cenas románticas. Pensé que había encontrado a la persona indicada. ¿Cuándo cambió? En marzo, después de la 6ª o 7ª cita. Hicimos oficial la relación, y casi de inmediato empezaron cambios sutiles. Comentarios sobre mi ropa. Ese vestido no es apropiado. Preguntas constantes sobre a dónde iba, con quién. Al principio pensé que era interés, preocupación. Después entendí que era control. ¿Cuándo se volvió físico? En mayo de 3 meses después, discutimos porque había almorzado con un colega del trabajo, un hombre. Álvaro dijo que estaba coqueteando. Lo negué. Gritó. Luego me agarró del brazo, apretó con fuerza. Me dolió. Dijo no vuelvas a verlo. Después me soltó. Pidió perdón. Lloró. El ciclo clásico: tensión, explosión, luna de miel. Prometió que no volvería a pasar. Pero pasó. Sí, y cada vez peor. Empujones, tirones de pelo, bofetadas, siempre seguidos de disculpas, flores, promesa, y siempre según él, era culpa mía. Yo provocaba, exageraba, malinterpretaba. ¿Cuándo decidió dejarlo? En agosto de 2000. Llevábamos 6 meses. Me golpeó tan fuerte que dejó la marca de su mano en mi mejilla, visible. En el trabajo me preguntaron qué había pasado. Mentí, dije, que me había caído, pero esa noche mirándome al espejo, viendo el moratón hincharse, pensé, esto va a ser mi vida si sigo aquí. Moratones, mentiras, miedo, y decidí que no. ¿Qué hizo entonces? Denuncié. Fui a comisaría, presenté la denuncia formal, mostré el moratón, di todos los detalles. Álvaro fue arrestado, pasó una noche bajo custodia, pero después, su familia, sus padres y su hermana, fueron a mi apartamento. Suplicaron que retirara la denuncia. Dijeron que Álvaro estaba estresado por el trabajo, que no era realmente así, que merecía otra oportunidad. Su madre lloró. Su padre ofreció pagar terapia de pareja. Su hermana dijo que yo era la única que podía entenderlo. ¿Y accedió? Las lágrimas aparecieron. Sí. Retiré la denuncia, pero terminé la relación. Eso sí lo mantuve. Bloqueé su número, sus redes. Cuando intentó contactarme, cambié de número. Con el tiempo se rindió. Me mudé a Valencia meses después. Necesitaba distancia.
¿Por qué decide testificar ahora? Porque Mercedes me dijo algo que no puedo ignorar, que si Álvaro sale pronto, habrá otra víctima. Ya la hubo, Beatriz. Yo pude haber evitado eso si hubiera sido más valiente en dos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que no haya una tercera mujer. El testimonio de Daniela fue devastador para la defensa. Establecía un patrón claro. Álvaro no era un hombre con un episodio aislado, sino un depredador con un método repetido y reconocible. Encantar, aislar, controlar, golpear y manipular el perdón. Mónica Reyes compiló el caso completo. El video del ataque, las fotografías de los moratones de Beatriz en distintas fechas, los informes médicos, el testimonio de Daniela, las declaraciones de Mercedes y Beatriz. La evidencia era abrumadora. El abogado defensor, Mendoza, intentó desacreditar. Daniela Torres tiene motivos de venganza. La relación terminó mal, y la amargura persiste. Su testimonio es prejuicioso. Mónica respondió sin titubeos. Daniela vive en Valencia, a 250 kilómetros. No ha tenido contacto con el acusado en 3 años. Claramente rehizo su vida. Testifica solo para evitar nuevas víctimas. Eso no es venganza, es conciencia. La audiencia preliminar del 8 de diciembre fue breve. Yo la presidí nuevamente. Mendoza intentó desestimar los cargos. La evidencia es circunstancial. Circunstancial, lo interrumpí. Tenemos un video clarísimo del acusado, golpeando a la víctima repetidamente y amenazando a un testigo con un cuchillo. ¿Qué parte es circunstancial? El video muestra un altercado, pero el contexto matrimonial es complejo. El contexto matrimonial no justifica la violencia. Se deniega la moción de desestimación. El caso procede a juicio. Fecha tentativa: 15 de enero de 2023. Prepárense. Álvaro, sentado y esposado, palideció. Por primera vez, la realidad parecía alcanzarlo. El juicio era inevitable. Y la prisión, muy probable. Durante el mes siguiente, diciembre de 2022, ambas partes se prepararon intensa. La fiscalía entrevistó a vecinos del edificio de Beatriz. Varios habían escuchado gritos, a los médicos que documentaron el patrón de lesiones y a expertos en violencia de género, que explicarían la dinámica del maltrato. La defensa, en cambio, buscó desesperadamente cualquier grieta. Contrató a un psiquiatra para evaluar a Álvaro, esperando un diagnóstico que pudiera mitigar la responsabilidad. El informe fue claro. El paciente presenta rasgos narcisistas y tendencias controladoras, pero es plenamente consciente de sus actos y de sus consecuencias. No existe impedimento mental que excuse su conducta. Otro golpe para la defensa. Mientras tanto, Beatriz había comenzado terapia con una psicóloga especializada en trauma. Las primeras sesiones fueron duras. Una parte de mí todavía lo ama, confesó una noche. Otra parte recuerda al hombre dulce que conocí. ¿Cómo reconcilio eso con el monstruo que me golpeaba? No lo reconcilias, respondió Mercedes con suavidad, pero con firmeza. Aceptas que el hombre dulce era una máscara. El Álvaro real es el que apareció cuando esa máscara cayó. Y ese Álvaro es peligroso. ¿Pero por qué yo? ¿Qué hice mal? Nada. Escúchame bien, cariño. Álvaro no la eligió por debilidad, sino por lo que ella tenía y él necesitaba destruir. Las eligen por las cualidades que quieren destruir. Eras brillante, independiente, talentosa. Álvaro vio eso y se sintió amenazado. Entonces trabajó para romper tu confianza, aislarte y controlarte. No fue tu culpa. Nunca lo fue. Esas lecciones, separar amor de abuso, entender la psicología del maltrato, reconstruir la autoestima, fueron lentas y dolorosas. Pero Beatriz avanzaba. Había vuelto a trabajar a medio tiempo. Retomó su proyecto personal de diseño gráfico. Pequeños pasos. Reales. Las Navidades de 2022 fueron tranquilas. Mercedes y Beatriz juntas en el apartamento de Mercedes. Sin familia extensa, Mercedes era hija única y su esposo había fallecido una década atrás. Sin celebraciones grandes. Solo calma. Y para Beatriz, la primera Navidad en años sin miedo. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Beatriz en Nochebuena. No lo extraño a él, extraño la idea de él, el hombre que pensé que era, pero al hombre real, no. Siento alivio. Eso es sanación.
dijo Mercedes. Reconocer que mereces algo mejor. El juicio comenzó el 15 de enero de 2000. La sala estaba llena de prensa. El caso había atraído atención mediática. Video viral de maltrato lleva a arquitecto a juicio. Defensores de derechos de las mujeres, familiares de ambos lados. Los padres de Álvaro rígidos en la primera fila. Mercedes y Beatriz sentadas al otro lado. Yo presidí. El caso había sido asignado a mi juzgado desde el inicio. 3 días programados. Jurado de 12 personas, 7 mujeres, 5 hombres. La selección había sido meticulosa. La fiscalía excluyó a quienes minimizaban la violencia de género. La defensa a quienes mostraban prejuicios abiertos contra los hombres. El resultado, un panel equilibrado. Abrí la sesión. Caso del Estado contra Álvaro Núñez Ortega. El acusado enfrenta cargos de maltrato habitual agravado, lesiones y amenazas graves con arma. Fiscal lista su señoría. Defensa lista su señoría. Procedan. Fiscal, su alegato de apertura. Mónica Reyes se puso de pie y miró directamente al jurado. Durante los próximos días, presentaremos un caso claro e irrefutable de violencia doméstica sistemática. No un episodio aislado, no un simple altercado marital, sino un patrón calculado de abuso, control y violencia. Escucharán el testimonio de 2 víctimas. Beatriz Ruiz, esposa del acusado, y Daniela Torres, su exnovia. Verán evidencia médica que documenta lesiones repetidas y observarán un video que muestra al acusado golpeando a su esposa y amenazando a su suegra con un cuchillo. Al final, la evidencia demostrará sin lugar a dudas que Álvaro Núñez es un maltratador serial y peligroso y que debe ser apartado de la sociedad para proteger a futuras víctimas. Fue directa, contundente. Mendoza se levantó para la respuesta. Damas y caballeros del jurado, la defensa no niega que ocurrió un altercado trágico la noche del 14 de noviembre. El video lo muestra, pero el contexto importa. Álvaro Núñez no es el monstruo que la fiscalía describe. Es un hombre con defectos. Sí que bajo estrés extremo, presión laboral, consumo de alcohol esa noche, provocaciones. Perdió el control momentáneamente. Fue un error grave. Pero un error no define toda una vida ni convierte a una persona en un depredador. Durante este juicio, verán que esa noche fue una aberración, no un patrón. Era lo esperado. Minimizar, humanizar, pedir indulgencia. El primer día testificó Beatriz, subió al estrado, juró decir la verdad. Estaba nerviosa, las manos le temblaban, la voz le salió insegura al principio, pero a medida que hablaba, fue encontrando firmeza. Mónica la guió con cuidado. Beatriz, ¿cómo conoció a Álvaro? En un evento de networking profesional, en febrero de 2000. Yo soy diseñadora gráfica, él arquitecto. Conectamos de inmediato. Empezamos a salir. Los primeros meses fueron maravillosos. Pensé que había encontrado a mi persona. ¿Cuándo cambió? Después de la boda en abril de 2022. Casi de inmediato empezó el control. Preguntas constantes, críticas a mi ropa, aislamiento de mis amigas, desvalorización de mi trabajo. Al principio pensé que era un ajuste normal. Después entendí que era control. ¿Cuándo se volvió físico? En agosto de 2022. 3 meses después de casarnos. Discutimos porque mi madre venía demasiado según él. Gritó y luego me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moratones. Fue la primera vez. ¿Qué ocurrió después? Lloró. Me pidió perdón. Prometió que no volvería a pasar, y yo le creí. ¿Pero volvió a pasar? Sí, en septiembre fue peor. Empujones, bofetadas. En octubre me rompió una costilla, y en noviembre fue la peor noche. ¿Puede describir la noche del 14 de noviembre? Beatriz respiró hondo. Él había salido a beber. Yo llamé a mi madre desesperada. Le mostré los moratones por primera vez. Ella estaba tomando fotos como evidencia cuando Álvaro llegó. Estaba borracho y furioso al verla allí. Empezó a golpearme. Bofetadas, golpes, me tiró del cabello. Mi madre intentó detenerlo y grabó el video. Álvaro la atacó a ella también. Luego tomó un cuchillo y nos amenazó de muerte. Si la policía no hubiera llegado, se quebró. El jurado la miraba en silencio.
Algunas personas se limpiaban los ojos. ¿Por qué no se fue antes?, preguntó Mónica, anticipando a la defensa. Por miedo, por vergüenza, por esperanza de que cambiara. Y por un amor muy confuso. Cuando no era violento era dulce. Me hacía creer que todo era culpa mía, que si yo fuera mejor esposa él no perdería el control. Durante meses pensé que estaba exagerando, que quizá yo era demasiado sensible. Ahora sé que esa duda no era mía. Me la sembró él. Alguna vez mostró remordimiento. Después de cada agresión, sí, lloraba. Suplicaba perdón, pero siempre volvía a pasar. Las promesas eran vacías. ¿Qué quiere que el jurado entienda? Beatriz miró directamente a los jurados. La gente piensa que son discusiones de pareja. Yo vivía con miedo incluso en los días en que no me golpeaba. Es despertarte cada día preguntándote de qué humor estará. Es caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa. Es perderte a ti misma poco a poco. Y cuando por fin pides ayuda, él te hace parecer loca, exagerada, mentirosa. Quiero que entiendan esto. Yo no mentí, Álvaro sí. En el contrainterrogatorio, Mendoza intentó desgastarla. Señora Ruiz, ¿alguna vez provocó verbalmente a su esposo? Depende de qué entienda por provocar. Discusión, críticas, confrontaciones. Tuvimos desacuerdos normales de pareja. Eso no justifica la violencia. ¿Reconoce que participó en conflictos verbales? Sí, como cualquier matrimonio, pero yo nunca golpeé, nunca amenacé y nunca controlé. Ha mencionado que el alcohol estuvo involucrado la noche de los hechos. ¿No sugiere eso que fue una anomalía? No. El alcohol solo bajó sus inhibiciones. La violencia ya existía. Agosto, septiembre, octubre ocurrieron cuando estaba sobrio. ¿No fueron episodios que escalaron por acumulación de tensión? Escalaron porque aprendió que no habría consecuencias. La primera vez no denuncié, la segunda tampoco. Entonces él entendió que podía seguir. Mendoza no insistió más. El segundo día subió al estrado Daniela Torres. El testimonio fue similar, pero añadió una dimensión crucial. El patrón en el tiempo. Álvaro había seguido exactamente la misma secuencia con Daniela 3 años atrás. El mismo encanto inicial, el mismo control progresivo, la misma violencia que iba escalando, las mismas promesas vacías después. ¿Cómo se siente sabiendo que Álvaro repitió el mismo comportamiento con otra mujer?, preguntó Mónica. Culpable, admitió Daniel. Si hubiera mantenido la denuncia original en 2019, tal vez Beatriz habría sido advertida. Tal vez todo esto se habría evitado. No es culpa suya, pero su presencia hoy ayuda a asegurar que no haya una tercera víctima. Por eso estoy aquí, es la única manera que tengo de dormir tranquila. El contrainterrogatorio de Mendoza fue agresivo. Señorita Torres, su relación terminó hace 3 años. ¿Por qué aparece ahora? Porque la fiscalía me contactó. ¿Y porque es lo correcto? ¿O porque guarda rencor? He seguido adelante por completo. Tengo una nueva vida en Valencia. Testificar implicó volver a Madrid y revivir el trauma. No lo hago por venganza. Lo hago porque mi conciencia no me deja callar, pero retiró la denuncia original en 2. Eso no sugiere que el incidente no fue tan grave. La retiré por presión, miedo y manipulación. Es una decisión que lamento, pero no retiro la verdad. Álvaro me golpeó, igual que golpeó a Beatriz, y volverá a hacerlo si se le permite. El testimonio de Mercedes llegó el tercer día. Describió el cambio gradual en su hija, los intentos de intervenir, el horror al descubrir los moratones, la decisión de documentarlo todo, y la noche del 14 de noviembre. ¿Qué pensó cuando vio a su yerno golpear a su hija?, preguntó Mónica. Pensé esto termina hoy. He visto suficientes casos en la fiscalía para saber cómo acaba la violencia doméstica cuando no se detiene. Con muerte, no permitiría que mi hija fuera una estadística. Por eso grabé, envié el video a la policía y me aseguré de que Álvaro no escapara de la justicia. Sintió miedo cuando él la amenazó con un cuchillo, terror, pero también determinación. Ya había llegado demasiado lejos como para retroceder. ¿Se arrepiente de haberse involucrado? En absoluto. Salvé la vida de mi hija, fue la decisión más fácil que tomé. En el contrainterrogatorio, la defensa intentó retratarla como entrometida. ¿No es cierto que usted interfería constantemente en el matrimonio?
Expresé una preocupación legítima como madre al ver señales claras de abuso, señales reales o simples sospechas derivadas de su trabajo en la fiscalía, señales evidentes que cualquiera entrenado puede reconocer. Y sí, mi trabajo me enseñó a verlas a tiempo. Por eso actué, por eso mi hija está viva. Luego se presentó la evidencia física, fotografías de moratones en distintas fechas, informes médicos confirmando la costilla rota, y finalmente, el video. La sala se oscureció, la pantalla se encendió, 3 minutos de horror. El jurado observó en silencio absoluto. Algunos estaban visiblemente afectados. El video mostraba todo: bofetadas repetidas, gritos obscenos, la amenaza con el cuchillo, el intento de destruir la evidencia, irrefutable. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio unos segundos. Entonces Mónica habló: damas y caballeros, ese es Álvaro Núñez sin máscara. Eso no fue un arrebato, eso fue Álvaro cuando nadie podía detenerlo. La defensa no tuvo una refutación efectiva. ¿Cómo se refuta un video que muestra exactamente lo que se acusa? Mendoza lo intentó, débilmente. El video muestra un momento terrible, pero un momento no define a una persona por completo. Demasiado poco, demasiado tarde. Los alegatos finales fueron contundentes. Mónica, han visto evidencia abrumadora. 2 víctimas, múltiples incidentes. Un video claro. Álvaro Núñez es un maltratador serial. Merece la máxima condena para proteger a la sociedad. Mendoza, mi cliente cometió un error imperdonable, pero es humano, defectuoso, arrepentido. Merece una oportunidad de rehabilitación. Instruí al jurado: deben considerar la evidencia de forma objetiva. La pregunta no es si el acusado es una buena o mala persona en abstracto. La pregunta es si cometió los crímenes imputados. No están aquí para sentir pena por nadie. Están aquí para decidir si los hechos que han visto constituyen un delito. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie. ¿Han alcanzado un veredicto?, pregunté. Sí, su señoría. En el cargo de maltrato habitual agravado, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de lesiones, culpable. En el cargo de amenazas graves con arma, culpable. La sala estalló. Aplausos del lado de las víctimas. Sollozos del lado de la familia de Álvaro. Él hundió la cabeza entre las manos. Golpeé el mazo. Orden. La sentencia será pronunciada en 2 semanas. Hasta entonces el acusado permanecerá bajo custodia. Beatriz lloró de alivio. Mercedes la abrazó con fuerza. Daniela, sentada al fondo, sonrió apenas. Por primera vez desde hacía meses, ninguna de las 3 mujeres sentía miedo. 2 semanas después, el 30 de enero de 2023, regresamos para la sentencia. Álvaro Núñez Ortega, comencé. El jurado lo ha encontrado culpable de 3 cargos graves. He considerado los factores agravantes y atenuantes. Agravantes: patrón demostrado de abuso con múltiples víctimas, uso de arma, ausencia de remordimiento genuino. Atenuantes: ninguno significativo. Por lo tanto, se impone la siguiente sentencia: maltrato habitual agravado, 6 años de prisión. Lesiones, 2 años adicionales. Amenazas con arma, 3 años adicionales. Total, 11 años de prisión, a cumplirse de forma consecutiva. Se dicta además una orden de protección permanente a favor de Beatriz Ruiz. Prohibido cualquier contacto directo o indirecto de por vida. El condenado quedará inscrito en el registro de maltratadores y deberá completar un programa de rehabilitación en violencia de género durante su estancia en prisión. 11 años. Beatriz tenía 28. Cuando Álvaro saliera, ella tendría 39. Toda una vida por delante, sin él. Álvaro fue retirado de la sala. No miró atrás. 6 meses después de la sentencia, en julio de 2023, visité a Beatriz como seguimiento personal. No era una obligación legal. El caso estaba cerrado. Pero quise saber cómo continuaba la vida después de la tormenta. Beatriz se había mudado a un nuevo apartamento, lejos de Salamanca. Ahora vivía en Malasaña, un barrio artístico y vibrante, un estudio pequeño pero luminoso, paredes de colores alegres, diseños propios enmarcados, plantas por todas partes,
La diferencia era evidente. La mujer pálida y quebradiza que vi en enero había desaparecido. Frente a mí había alguien vivo, con mechas moradas en el cabello, algo que nunca se habría permitido antes, ropa colorida y una sonrisa que llegaba a los ojos. Jueza Laura, me saludó con calidez. Gracias por venir. ¿Té? Por favor, ¿cómo estás? Bien, de verdad bien. La terapia continúa, ahora 2 veces por semana. Mi terapeuta dice que el progreso es real. Trabajando, sí, a tiempo completo otra vez. Diseño gráfico para una agencia mediana. Y por las noches freelance. Proyectos creativos. Por primera vez en años siento que soy yo. Yo, la persona que era antes de Álvaro. La Beatriz que creaba porque amaba hacerlo. Que salía con amigas. Que tomaba decisiones sin miedo. La perdí durante el matrimonio. Pero está regresando. Pesadilla hizo una pausa. A veces, menos. Los primeros meses soñaba cada noche que volvía, que me encontraba, me despertaba empapada de sudor, ahora quizá una vez por semana. Y cuando despierto recuerdo, está en prisión, 11 años, no puede tocarme. ¿Temes el día en que salga? Un poco. Sería mentir decir que no, pero para entonces tendré una vida fuerte, redes, herramientas, y él será solo un capítulo cerrado. Ya no controla mi historia. Honestamente sí, 11 años parecen mucho ahora. Pero pasarán, tendré 39 entonces, él 43. Y si busca venganza, y si no ha cambiado, la orden de protección permanente ayuda. Pero entiendo tu miedo. ¿Has pensado en mudarte cuando se acerque la fecha de su liberación? Otra ciudad, empezar de nuevo. Lo he pensado, Valencia, tal vez, donde vive Daniela, Iónico no, 2 víctimas de Álvaro reconstruyendo sus vidas en la misma ciudad. Pero faltan muchos años, mucho puede cambiar. La conversación se volvió más ligera. Beatriz me mostró proyectos recientes, un logotipo para una startup, ilustraciones para un libro infantil, el branding de un pequeño café. Su trabajo era vibrante, imaginativo, lleno de vida. Y lo social, amigos, salidas, reconectando poco a poco. Álvaro me aisló mucho. Amigas a las que dejé de responder, eventos que rechacé, vínculos que perdí. Algunas no quisieron retomar el contacto, otras sí entendieron. Estoy construyendo un círculo pequeño, pero auténtico. ¿Citas? Sonrió. Tímida. Todavía no. Mi terapeuta dice que no me apresure. Necesito sanar del todo antes de abrir la puerta a una relación. Y siendo honesta, la idea de volver a confiar en un hombre aún me asusta. ¿Y si elijo mal otra vez? ¿Y si las señales estaban ahí con Álvaro y no las vi? Las señales estaban, le dije. Pero estabas enamorada, con esperanza. Es normal no verlas al principio. Ahora sabes qué buscar. Control disfrazado de cuidado, celos disfrazados de amor, aislamiento disfrazado de protección. No cometerás el mismo error. Eso espero. Beatriz, una pregunta difícil. ¿Todavía lo amo? Guardó silencio un largo momento. Partes de mí sí, la parte que recuerda los momentos buenos, al hombre que pensé que era, pero amo una fantasía, no la realidad. La realidad golpeaba, la realidad aterrorizaba, la realidad casi me mata, así que no. No amo al Álvaro real, amo la idea de lo que pudo haber sido si hubiera sido otra persona, pero no lo era, y por eso lo suelto. Eso no fue un momento bonito, fue el día en que dejé de mentirme, no fue rápido ni bonito, pero por primera vez, mi vida volvió a ser mía. Antes de irme, Beatriz dijo algo que se quedó conmigo. Jueza, ¿puede decirle algo a mi mamá? ¿Qué cosa? Gracias, por criarme lo bastante fuerte como para, algún día pedir ayuda, por ver las señales cuando yo no podía, por actuar cuando yo estaba paralizado, por salvarme la vida. Sé que ya se lo he dicho, pero merece escucharlo 1000 veces. Me salvó, literalmente, lo sabe, respondí, pero se lo diré. Visité a Mercedes al día siguiente. Vivía en el mismo apartamento de Carabanchel, modesto, ordenado, familiar. Tenía 57 años, el cabello más gris, las arrugas más marcadas, pero los ojos conservaban esa fiereza inconfundible. Jueza Laura, un honor, dijo, sirviendo café. ¿Cómo está Beatriz en realidad? Pregunté. Las madres ven cosas que los demás no. Mercedes lo pensó. Mejor cada día, pero las cicatrices siguen ahí. Se sobresalta con ruidos fuertes, evita ciertos lugares,
ciertas situaciones. El aniversario de la noche del 14 de noviembre fue duro, pero avanza, y eso basta. ¿Y usted ha procesado lo ocurrido? ¿El trauma? Supongo que sí. La noche del cuchillo me persiguió durante semanas, pero 30 años en la fiscalía enseñan a compartimentar. Hice lo que tenía que hacer, salvé a mi hija, lo demás es ruido. ¿Se arrepiente de algo? De no haber actuado antes, de no haber insistido más cuando empecé a sospechar, pero también sé que las víctimas necesitan estar listas. Forzar puede alejarlas. Hice lo que pude con la información que tenía en cada momento. Un consejo para otras madres. Mercedes me miró directamente. Si algo no les deja dormir tranquilas, no lo ignoren. El cuerpo suele entender antes que la cabeza. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No esperen pruebas perfectas para actuar. Documenten todo, fotos, mensajes, incidentes. Construyan el caso en silencio, y cuando la víctima esté lista, tendrán las herramientas. Pero sobre todo, no abandonen. Incluso si ella defiende al abusador, incluso si las aleja, mantengan el vínculo como puedan, porque llegará el día en que necesite ayuda, y tendrá que saber que ustedes siguen ahí. ¿Algún contacto con Álvaro o su familia? Ninguno. Su familia intentó acercarse los primeros meses, cartas suplicantes, mensajes pidiendo perdón, insinuando que Beatriz arruinó la vida de un hombre inocente. Lo ignoré todo, y le dije a Beatriz que hiciera lo mismo. Su versión es que él fue la víctima de una mujer difícil y de una suegra entrometida. La realidad les incomoda, prefieren la ficción. ¿Y Álvaro en prisión? El inspector García me actualiza de vez en cuando. Dicen que es un preso modelo. Conducta impecable, programa de rehabilitación, trabajo interno. Mi cinismo me dice que lo hace para reducir condena. No creo que haya cambiado de verdad. Y si hubiera una rehabilitación genuina, entonces me alegraría haber estado equivocada, de verdad. Si eso significara que Beatriz corre menos peligro. Pero la experiencia dice que los maltratadores rara vez cambian en lo esencial. Aprenden qué decir y cómo comportarse cuando los observan. El núcleo, la necesidad de control, el disfrute del poder, suele permanecer. Un año después, en julio de 2024, Beatriz publicó un artículo en una revista profesional de diseño gráfico. Reconstruir la identidad creativa después del trauma. Hablaba de cómo el abuso había apagado su creatividad, y de cómo recuperarla había sido parte de su sanación. No mencionaba a Álvaro, pero el trasfondo era evidente. El artículo se volvió viral, resonó con mujeres en situaciones similares, diseñadoras, artistas, creadoras, que habían perdido su voz en relaciones abusivas. Beatriz empezó a recibir mensajes, decenas, luego cientos. Decidió canalizarlo. Fundó un grupo de apoyo online, Crear después de la crisis, para mujeres sobrevivientes de violencia de género en disciplinas creativas. Un espacio seguro para compartir trabajo, reconstruir confianza y crear comunidad. El grupo creció rápido, 100 miembros, 200, 500. Beatriz moderaba con una mezcla de firmeza y empatía. Mercedes colaboraba a veces, aportando recursos legales y orientación. En julio de 2025, organizaron una exposición colectiva en Malasaña, 3 años después de la sentencia. Una galería pequeña, 20 artistas supervivientes. El tema, Renacimiento. Asistí a la inauguración. La sala estaba llena. El arte era poderoso. Pinturas, esculturas, diseño digital, todo transformando el trauma en expresión. La pieza central era una serie de Beatriz titulada Metamorfosis. 6 paneles. Los primeros oscuros, opresivos. Los últimos luminosos, abiertos, libres. Un viaje visual del abuso a la liberación. Beatriz habló brevemente. Pensé que Álvaro había destruido al artista que había en mí. No la destruyó, solo la enterró. Y desenterrarla con terapia, apoyo y tiempo, fue también descubrir quién era antes, quién soy ahora, y quién puedo llegar a ser. Este arte es la prueba. Sobrevivimos, sanamos, creamos, y ningún maltratador puede quitarnos eso para siempre. Los aplausos fueron largos. Mercedes lloraba en silencio, orgullosa. Después, Beatriz me presentó a alguien. Jueza Laura, él es Mateo. Mateo, unos 35 años, sonrisa tranquila. Soy profesor de arte en secundaria.
Conocí a Beatriz cuando vino a hablar a mis alumnos sobre resiliencia y creatividad. Conectamos. Llevamos 4 meses, añadió Beatriz, despacio. Con cuidado. Es un honor conocerla, dijo Mateo. Sé lo importante que fue su papel. Cuando se alejaron, Mercedes se acercó. ¿Qué le parece?, preguntó. Parece genuino. Pero usted es la madre. ¿Qué piensa? Lo investigué, admitió sin pudor. Registros públicos, referencias, limpio. Y lo más importante, respeta la independencia de Beatriz. No controla, no aísla, la impulsa. Esa es la diferencia. Entonces aprueba, con cautela, pero sí. En septiembre de 2026, 4 años después del arresto, recibí una invitación, compromiso de Beatriz Ruiz y Mateo Sánchez, una reunión pequeña. Asistí. Beatriz irradiaba una felicidad distinta, no performativa, real. Mateo estaba atento sin ser posesivo. Había equilibrio. Durante la cena, Beatriz anunció: Mateo me propuso matrimonio. Antes de decir que sí, hablé con mi terapeuta. Necesitaba estar segura, y lo estoy, pero esta vez será diferente. Terapia prematrimonial, límites claros, comunicación abierta. Y mamá, miró a Mercedes. Tienes permiso total para intervenir si ves cualquier señal. No veré nada, respondió Mercedes sonriendo. Pero agradezco el permiso, Mateo añadió. Conozco la historia de Beatriz, no intento arreglarla, solo quiero ser la pareja que merece. Se casaron en junio de 2000, 5 años después de la sentencia. Ceremonia pequeña, sincera. Mercedes acompañó a Beatriz al altar. Fue suficiente. En 2028, Beatriz anunció su embarazo. Una niña. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Mucho, admitió. ¿Y si no soy buena madre? ¿Y si el trauma pesa demasiado? Precisamente por eso serás una gran madre, dijo Mercedes, porque sabes qué evitar, porque valoras el respeto, porque pediste ayuda. La sanación continúa, también entre generaciones. Lucía Torres Ruiz nació en febrero de... El segundo nombre era un homenaje a Daniela. En el hospital, Beatriz susurró a su hija: prometo que nadie te hará daño, te enseñaré a ser fuerte, a quererte, y si algún día necesitas ayuda, estaré ahí, como mi madre estuvo para mí. Fue un momento generacional, una abuela que salvó a su hija, una hija que protegería la suya. En octubre de 2008, años después de la sentencia, recibí una notificación. Álvaro solicitaba reducción de condena por buen comportamiento. 8 años cumplidos, 3 restantes. Revisé el expediente. El video seguía siendo devastador. Convoqué audiencia. Álvaro apareció por videollamada, desde prisión, más delgado, más calmado. He aprendido, dijo. Reconozco el horror de mis actos. No pido perdón, solo la oportunidad de vivir diferente. Nunca contactaré a Beatriz, ni a Mercedes. Sonaba bien, demasiado bien. El tribunal solo puede basarse en lo que ocurrió, no en lo que usted dice haber aprendido. Lo único real aquí son los hechos que constan en este expediente.